Bienvenidos a esta primera sesión del módulo de lenguaje de marcas dedicado a las hojas de estilo o CSS. Bien, como hemos visto hasta el momento, el HTML nos permite definir mediante etiquetas la información que tenemos que mostrar en las páginas web. Pero todo aquello relacionado con el aspecto visual, hemos visto que en HTML4 y HTML5 pues está obsoleto. ¿Por qué? Pues principalmente porque en HTML4 se constató un problema, que era la repetición de información de formato dentro de una página web. Vemos un ejemplo del problema. Si yo tengo una página formada por multitud de párrafos, veo que para definir el estilo de cada párrafo debo de agregar una etiqueta font en cada uno de ellos. Si la página tiene 50 párrafos, pues tendré que hacerlo 50 veces. Si el sitio web consta de 100 páginas, pues tendré que hacerlo 50 veces por 100 páginas, 5000 veces. Por supuesto, esto no es viable, con lo que hacemos es crear una nueva herramienta que es el CSS. El CSS contiene toda la información de formato de una página y lo hace de manera que se pueda compartir no solo entre los elementos de una misma página, sino que se puede compartir entre todas las páginas de un sitio web, con lo cual es relativamente fácil cambiar la apariencia de un sitio web completo. Si queréis tener el ejemplo más fehaciente de para qué sirve CSS, podéis visitar la página csszengarden.com, donde os encontraréis con una página como esta, una página en HTML en la cual únicamente estamos visualizando información, donde vemos el párrafo dedicado a la belleza del diseño CSS, el camino a la iluminación, esto de qué va, y a continuación, haciendo uso de un cambio de hojas estilos, podemos ver que esta página se transforma pues en un diseño como este, donde vemos que está el primer párrafo del camino de la iluminación, de qué va esto, o si queremos podemos aplicar otro estilo, de qué va esto, el camino de la iluminación, o podemos aplicar un tercer estilo, la belleza del CSS, el camino de la iluminación, de qué va esto. Como veis, haciendo uso del CSS podemos cambiar de manera muy rápida y sencilla el estilo o la forma de visualizar nuestra página web sin tener que tocar en ningún momento la página en sí. Bien, ¿cómo hacemos uso del CSS dentro de un documento HTML? Tenemos tres opciones. La forma más común de hacerlo es mediante una referencia externa que se sitúa en la cabecera de la página HTML mediante la etiqueta link, en la cual decimos que queremos incluir una hoja de estilo y en el atributo href indicamos cómo se llama esa hoja de estilo. Una segunda forma de incluir información CSS, menos recomendable porque no permite compartirla entre diferentes páginas, es la referencia interna. En este caso lo que hacemos es, dentro de la etiqueta de cabecera de nuestra página HTML, definimos la etiqueta style, donde pondremos toda la información de formato en esa página. Una última opción, la menos recomendable de todas, es la referencia en línea. En la referencia en línea lo que hacemos es, dentro de la propia etiqueta, mediante el atributo style, definir todo el estilo para esa etiqueta HTML en concreto. Esto no es recomendable por el sencillo hecho de que, digamos, estaríamos repitiendo el problema que hemos tratado de evitar con las hojas de estilo. La sintaxis básica para definir una propiedad o conjunto de propiedades en CSS es indicar en primer lugar el selector o conjunto de elementos a los que va a afectar esta propiedad y a continuación y entre llaves
cada una de las propiedades indicando el valor para la misma. Se puede especificar más de una propiedad separándolas por punto y coma. Aquí vemos un ejemplo en el cual a los títulos de tipo 1 les estamos asignando un color RGB. Para indicar un color RGB utilizamos el símbolo del sostenido y a continuación la componente rojo, verde, azul, todo ello en lenguaje hexadecimal. Bien, como hemos indicado, la forma elemental o básica de crear una propiedad CSS consiste en definir el elemento al que afectan, en este caso títulos de primer orden, y a continuación las propiedades que queremos cambiar, por ejemplo el tipo de letra, el tamaño de la letra o el estilo de la letra, todo ello separado por punto y comas. Existe una posibilidad para agrupar elementos y cambiar a todos ellos una propiedad al tiempo. Simplemente lo que hacemos es especificar todos los elementos que se ven afectados por esa propiedad separados por comas. Existen también unos selectores que dependen del contexto, es decir, que dependen de los elementos o etiquetas que tengamos adyacentes. El elemento o el selector descendiente selecciona a todos aquellos elementos que se encuentran anidados dentro de una etiqueta determinada. En el ejemplo que vemos, estamos seleccionando todos los párrafos que se encuentran dentro de la etiqueta div. El selector hijo selecciona todos aquellos elementos que son descendientes directos de una etiqueta determinada. En el ejemplo que vemos a continuación, vemos que estamos seleccionando los párrafos que están descendiendo directamente de una etiqueta div. El selector adyacente lo que hace es seleccionar aquellos elementos que tienen a su izquierda el elemento que se indica. A continuación lo que vemos es la selección de párrafos que vayan precedidos de otro párrafo. Y por supuesto se pueden establecer combinaciones de todos estos selectores. Tenemos a continuación un ejemplo en el cual seleccionamos los párrafos que tienen antes un párrafo que es descendiente directo de la etiqueta div. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan estos selectores. Vemos ahí una serie de etiquetas párrafo y algunas de ellas anidadas dentro de un div. Por ejemplo, si tenemos el selector descendiente, seleccionaríamos todos los párrafos que están dentro de esa etiqueta div. Si tuviéramos el selector hijo, solamente seleccionaríamos los párrafos que son descendientes directos de la etiqueta div. Y si tuviéramos la etiqueta de adyacencia, seleccionaríamos los párrafos que están precedidos de una etiqueta div. Notad que no es lo mismo estar precedido de una etiqueta que estar anidado dentro de una etiqueta. El selector class es un selector que permite definir familias de elementos que van a recibir las mismas propiedades. Para usar el selector class tenemos que trabajar tanto en el archivo HTML como en el archivo CSS. En el archivo CSS definiremos el nombre de la clase precedida de un punto, y en el archivo HTML deberemos definir el atributo class. Como vemos en este ejemplo, estamos definiendo dos clases, la clase párrafo a derecha y párrafo a centro. Uno alinea a la derecha, el otro alinea al centro. Al definirlo de esta manera, esta clase solamente afecta a los elementos de tipo párrafo. Si omitimos el elemento delante de la clase, entonces todos los elementos, sean del tipo que sean, que incluyan el atributo class, se verán afectados por estas propiedades.
En el ejemplo vemos que estarían afectados tanto el elemento h1 como el elemento párrafo. El selector ID nos permite identificar elementos de manera única dentro de la página HTML. Consecuentemente, dentro de una misma página no podemos repetir este identificador. Para hacer uso del identificador, primero utilizaremos el atributo ID dentro de la página HTML con el nombre que corresponda, y en CSS designaremos ese identificador con el símbolo de sostenido. En CSS también podemos hacer uso de lo que denominamos pseudoclases, es decir, clases que se encuentran definidas de manera predeterminada. El problema de estas pseudoclases es que son dependientes del navegador, es decir, no todos los navegadores soportan todas las pseudoclases. Algunas pseudoclases que son soportadas por la mayoría de los navegadores son aquellas que afectan a los enlaces, como podemos ver aquí, la pseudoclase link para un enlace no visitado, la pseudoclase visited para un enlace visitado, la pseudoclase hover para aquellos enlaces en los que estamos poniendo el ratón encima, y la pseudoclase active para el enlace seleccionado. Como vemos en el ejemplo, se pueden combinar pseudoclases con otros tipos de selectores, como por ejemplo el selector de clase. En el ejemplo este estamos viendo un enlace de la clase red y estamos cambiando la pseudoclase visited. Decir por último que la pseudoclase hover se puede utilizar no solamente con los enlaces, sino con la mayoría de elementos que podemos encontrar en una página HTML. Igual que tenemos pseudoclases, también podemos encontrar pseudoelementos. Los pseudoelementos lo que hacen es afectar a elementos que no son el propio elemento sobre el que estamos definiendo. Por ejemplo, el pseudoelemento after agrega propiedades después de un elemento, before lo hace antes, first letter afecta al primer carácter de un texto y first line afecta a la primera línea de un texto. Como hemos visto, en CSS podemos definir propiedades para cualquier elemento que se encuentre contenido en la página web. Las propiedades que definimos para un elemento determinado normalmente son heredadas por todos los elementos que están contenidos dentro del elemento para el cual definimos la propiedad. Por ejemplo, si yo defino propiedades para la etiqueta body, todos los elementos que se hayan contenidos dentro de esa etiqueta body heredarán dichas propiedades. Hay algunas propiedades, como la propiedad border, que no son heredables. En ese caso, si quisiéramos que se heredara esa propiedad, deberíamos indicar de manera explícita que se tiene que heredar con el valor inherit. En este caso vemos que los párrafos tienen que heredar el borde de aquel elemento dentro del cual se encuentren contenidos. Bien, dado que es posible definir propiedades para múltiples elementos, que podemos tener múltiples combinaciones de selectores de clase, etcétera, etcétera, puede ocurrir en algún momento que una propiedad esté definida más de una vez para el mismo elemento. Por ejemplo, yo puedo definir el tamaño de letra para el body, puedo definir el tamaño de letra para un párrafo y puedo definir el tamaño de letra para un elemento span que se encuentre dentro de ese párrafo, con lo cual tendríamos una colisión. ¿Qué tamaño de letra hemos de utilizar entonces? Bien, para resolver esto tenemos que ver la precedencia de los valores, es decir, cuál tiene más precedencia o cuál tiene más prioridad a la hora de aplicarse. La forma de establecer la precedencia es de arriba a abajo, es decir, lo que menos precedencia tiene son los valores por defecto de nuestro navegador. A continuación se aplican
las hojas de estilo externas. Dentro de esas hojas de estilo, si el selector es muy genérico, tiene menos precedencia, y si el selector es muy específico, es decir, es una combinación de selectores, o aplica selectores de contexto, o aplica combinaciones con clases e identificadores, pues tiene mayor precedencia. Y por supuesto, cuanto más tarde aparece la regla dentro del fichero, pues mayor precedencia tiene también. Si se define una hoja de estilo interna, tiene mucha más precedencia que la hoja de estilo externa, y los estilos en línea finalmente tienen la mayor de las precedencias.